Saludos, les habla Saraya Esquivel, presidenta de la APSE. Hemos visto cómo la situación del país ha modificado nuestras vidas en muy pocos días. Estamos en una nueva crisis y esta debe ser afrontada con absoluta sinceridad, con el afán de ayudar a los que más van a ser golpeados, a los más desfavorecidos, sin intereses egoístas y mezquinos. Desde APSE creemos que la solidaridad debe ser la clave, pero la solidaridad sin mezquindades, sin ideologías vacías, sin estrategias o juegos políticos y principalmente sin intereses económicos. Creemos que la situación mundial, a partir de esta crisis, está dejando grandes enseñanzas. La primera es que la economía debería estar al servicio de las personas y no a la inversa, las personas al servicio de la economía. Costa Rica tiene un Estado fuerte, robusto, que no está al servicio del mercado y la ganancia, sino al servicio de sus ciudadanos. El ICE, en conjunto con la Caja, aportaron más de 120 horas continuas de trabajo y habilitaron en tiempo récord un hospital para atender la emergencia del COVID-19. La Universidad de Costa Rica ha puesto a disposición del país un contingente de sus mejores médicos interinos para ampliar los servicios de salud. Además, ha puesto su laboratorio a disposición para hacer pruebas clínicas a sospechosos de portar el virus. En un momento donde las aseguradoras privadas se lavan las manos en todo el mundo, el INSS ha anunciado a los trabajadores que su seguro los cubre ante esta emergencia. Trabajadores del AIA luchan por garantizar el abastecimiento del agua potable en todo el país y han suspendido el cobro por morosidad. El INA ha puesto a trabajar sus talleres para suplir el abastecimiento de ropa en los hospitales públicos. FANAL y Correos de Costa Rica han coordinado el suministro democrático del alcohol a las poblaciones más vulnerables. Desde el MEP, los trabajadores de la educación hacen grandes esfuerzos por garantizar la alimentación y seguridad de los estudiantes de más bajos recursos. Todos estos son trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea de la emergencia, con gran compromiso a pesar del riesgo al cual están expuestas ellos y sus familias. En medio de la crisis hay sectores y medios de comunicación que siguen en campaña política, que piden a grito la apertura del negocio del alcohol, que hablan de la privatización de los servicios de salud. Esos mismos aprovechan las circunstancias para acelerar agendas políticas personales y mezquinas, para defender intereses de sus sectores. Los hemos visto en la Asamblea dirigir amenazas por la reducción de intereses a las tarjetas de crédito y defendiendo a gritos al sector bancario. En otros los hemos visto impidiendo presupuestos para afrontar la crisis. Hacen piruetas argumentativas para hacer parecer sus acciones como si fueran de buena fe. Esos sectores están aprovechando sus influencias y han destinado una serie de medidas a la salvación de un solo sector de la economía nacional, el sector del empresariado formal y su sindicato, la UCAEP. En la política de las patadas que han adoptado, ya se lanzaron contra el sector público. Los planes de salvamento que tan rápido corren en la Asamblea dejan en abandono al gran sector de la economía informal. Nos referimos a las pequeñas y medianas empresas que viven en las zonas rurales y urbanas del país. Son los sectores de la economía más desprotegidos, a la cual pertenece más del 46% de la población y que viven desde hace mucho en la economía de la subsistencia. Es el sector que hoy tiene que elegir entre la infección del COVID-19 o morir de hambre. Las políticas económicas de estos sectores están trasladando el costo de las medidas a los trabajadores formales. La reducción de jornadas laborales y por lo tanto de ingresos, despidos masivos, terminan beneficiando solamente a un sector muy reducido. Evidentemente estamos ante un plan de salvamento selectivo. La generalización de estas políticas a todo el sector de la economía formal terminará siendo desastroso, no solo para las familias de los trabajadores, sino para la economía nacional. Estaremos provocando un efecto boomerang que terminará volviéndose contra el consumo y la economía al reducir la capacidad adquisitiva de las personas. Desde APSE creemos que una vía no debe ser de ninguna manera reducir los ingresos de los trabajadores,
Reducir salarios significa reducir la demanda de consumo. Esto significa la caída en el consumo interno del país. Es un golpe de muerte para las pequeñas y medianas empresas. Esta medida terminará salvando a unas empresas, pero lo terminará pagando la soda del pueblo, los salones de belleza, los comercios y locales comerciales, el vendedor de lotería, los agricultores, en general la mayoría de la población. Si el desempleo era ya preocupante, después de la emergencia lo será aún más. Creemos que debería haber un acuerdo nacional para reducir el impacto en los trabajadores y trabajadoras sin afectar sus ingresos. Proponemos, por lo tanto, no escatimar en esfuerzos y gastos por la crisis que hoy enfrentamos, bajar tasas de interés, moratoria de créditos y sanción de ningún tipo, suspensión de las deudas por tarjetas de crédito, implementar moratorias en los diversos pagos o deudas de las familias, condonar pagos a las familias más afectadas, limitar la usura en las tarjetas de crédito. Se debe garantizar por parte del Estado el acceso a los bienes de consumo básico de las familias, y eso implica una moratoria en el pago de los servicios. Ante este panorama, desde APSE hacemos un llamado a la población a trabajar en la construcción de un diálogo para la conformación de una política económica y social solidaria, a apoyar la economía local, a utilizar las herramientas del sindicato para defender a los trabajadores públicos y privados y garantizar la defensa del Estado social de Derecho. Muchas gracias.